La mayoría de democracias occidentales aceptó de buen grado prohibiciones draconianas por parte de sus estados cuando comenzó esta inesperada pandemia y se decretó las cuarentenas obligatorias con el objetivo de evitar el contacto social y reducir al máximo el ritmo de contagios. En el Perú, como sabemos, se decretó una cuarentena obligatoria y se tomaron las medidas de las más drásticas existentes en el mundo. Lamentablemente, con los días nos fuimos dando cuenta que mucha gente confundió estas medidas draconianas de cuarentena obligatoria como un fin en sí mismo en lugar de considerarse un medio para combatir los contagios y la pandemia. Vimos algo incómodos como un señor, por ejemplo, era detenido en la calle por pasear a su perro. Vimos como una familia entera era intervenida en su vivienda porque los habían acusado de haber hecho una reunión numerosa cuando solamente le estaban cantando cumpleaños feliz a un niño. Vimos ya con cierta indignación cómo se metía a la cárcel como a un delincuente, a un surfista que había salido a correr tabla solo frente a su casa en la playa. Además, las medidas draconianas impusieron horarios restrictivos en lugar de ampliarlos, porque mientras más amplios sean los horarios, evidentemente los contactos iban a ser menores. Vimos cómo se prohibía a los emprendedores a abrir sus galerías cuando ya se había decretado el regreso de la economía y cómo se impusieron ciertos protocolos inadmisibles a las empresas formales que tranquilamente podían por ellas mismas tomar las medidas para protegerse a ellos mismos y a sus trabajadores, como sucedió en algunos casos de manera casi clandestina. Las medidas autoritarias no funcionaron en el Perú por muchas razones, pero en general las medidas autoritarias, una vez que la población ya está concientizada, son contraproducentes. Lo hemos visto. No solo nos quitan la libertad individual, que es, sí, un fin en sí mismo de la vida en sociedad, sino que entorpecen las actividades económicas, entorpecen las luchas contra la pandemia, en este caso, porque vienen mal diseñadas por definición, vienen mal diseñadas porque están diseñadas por funcionarios públicos que ignoran cómo funciona la realidad fuera de sus escritorios. Tenemos que tener mucho cuidado en evitar que esta pandemia siga prolongando este tipo de medidas autoritarias. Tenemos que evitar que el autoritarismo se imponga. Lo que necesitamos es flexibilidad, necesitamos cuarentenas voluntarias, diferenciadas por regiones. Necesitamos abrir la economía y acudir a la responsabilidad individual de las personas mediante campañas de comunicación eficientes. Entre tanto, es domingo y seguimos prohibidos de salir a la calle, así estemos solos, a tomar un poco de aire, porque el ministro de la Defensa considera que es aún momento de mantenernos encerrados.